Isidro. Un lugar entrañable de Churriana tiende a desaparecer. La evolución y el progreso se ha adentrado sin prisa, pero sin pausa, en este extraordinario enclave agrícola, conocido desde hace siglos por el nombre del patrón de los agricultores del mundo hispano, que albergó en su día una de las grandes cunas de labradores, cuya sapiencia y buen hacer llegó a ser motivo de disertación en las plazas y corrillos de muchos pueblos malagueños. San Isidro agoniza por la permuta necesaria que convertirá sus fértiles tierras en una imponente pista de cemento, que servirá para que las grandes aeronaves tengan su espacio de acampadas y salida, por lo que el verde oleaje que podemos divisar desde el mirador al mundo, situado en la plaza del mercado de Churriana, propiciado por la almibarada y cimbreante cañadú, se tornará en el brillante resplandor plateado que desprende los inmensos y atronadores pájaros metálicos. Exclamación esta que en su día fue pronunciada en más de una ocasión por los apaches allá en el lejano oeste americano. Justo aquí y ahora viene a mi mente un poema que hace años compuse cuando una tarde primaveral contemplaba desde el mirador esta impresionante panorámica. Hace años bauticé este lugar con el nombre de Mirador al Mundo, precisamente porque casi a sus pies se encuentra, entre otras cosas, nuestro aeropuerto internacional, a donde llegan ciudadanos o pasajeros de los 5 continentes. El poema Desde el Mirador dice así: qué bonita está la vega, con su cultivo hermoso, como un verde frondoso, como un mar que navega. Desde el mirador se entrega el bello paisaje dichoso, como un oleaje primoroso de ese sueño que no llega. A veces, con su sonido, un pájaro metálico veloz entra o sale, y desde el nido un poder inalámbrico para su ruta vale. La desaparición de la hacienda de San Isidro dará pie para que el aeropuerto de Málaga en Churriana se convierta dentro de unos años en uno de los más importantes del continente europeo. Cuando esto ocurra y las nuevas generaciones nos hagan el relevo natural planetario, ellos no sabrán, si no le dejamos constancia de ello, que este lugar existió, y mucho menos que fue durante algunos siglos uno de los enclaves agrícolas más importantes de la provincia malagueña, que con su muerte dio vida a un nuevo enclave, sin cuya existencia la Costa del Sol y Andalucía no sería lo que es: el aeropuerto de Churriana. Bien, pues nos encontramos en un lugar muy entrañable, muy querido, un lugar muy de Churriana, pero que pronto va a desaparecer, así. A algunos pueblos les llega a desaparecer por un pantano, por una presa, y a este pues por un aeropuerto que está justo ahí al lado, y que la evolución y el progreso pues así lo ha querido. San Isidro lleva el nombre del patrón de los agricultores. Fue durante algunos siglos, creemos, y está escrito, quizá el centro agrícola más importante de toda la provincia de Málaga. Ojo, que ya es decir, y es incluso, yo me atreví a decir, que ha sido el corazón de toda la vega, de toda la zona más fértil y generosa de las tierras de Málaga, conocida como la joya malagueña. San Isidro está en Churriana, Churriana está en Málaga. ¿Y qué queremos hacer? Pues simplemente no entristecerlo por la pérdida, pero de alguna manera dejar constancia por medio de este documental de que ha existido, porque vendrán luego generaciones venideras que no tengan ni la más remota idea cuando ya sobre estas tierras se posen las grandes aeronaves. Contamos con la presencia, vamos a hacer una charla amena, simplemente de 4 amigos, en ese caso 3 amigos y quien os habla, en una mesa aquí en un rincón de San Isidro,
y hablar de aquel San Isidro que ellos conocieron cuando nacieron o cuando llegaron a él. Le agradecemos mucho que hayan hecho un acto en el camino para estar aquí con nosotros. Ellos son José Sánchez Navarro, José Vázquez Solero y Andrés Sánchez Navarro. Le iremos preguntando, más que un coloquio, pues algo de cómo fue su vida, cómo transcurrieron aquí, en fin, algunas cosas. Lo que tratamos simplemente es eso, de que quede constancia de que San Isidro existió. Y empezamos pues con José Sánchez Navarro. Pepe, gracias ante todo por la gentileza que nos depara en hacer un acto en el camino y venir a charlar con nosotros de algo que queremos que sea quienes han vivido aquí, que nos hable mejor que nadie sobre este lugar. ¿Naciste en San Isidro? Yo no nací en San Isidro, yo nací en la calle del Mar número 8, que era la de tu abuelo. Y después, con 10 años, pues me vine a San Isidro. Mi padre sí, mi padre entró en San Isidro con mi abuela en el año 1, porque venían de la parte del otro lado del río del Contador. Y ya, cuando ya la casa que teníamos nosotros aquí se amplió, y entonces nos vinimos nosotros a vivir a San Isidro. A partir de esa edad yo pasé aquí toda mi juventud. Pepe, más o menos nos interesa saber, por ejemplo, ¿sobre qué año llegaste aquí? Pues vamos a ver. ¿O cuántos años tenía? Yo tenía 10 años cuando vine. Tengo 72, pues tenía hace 62 años. 62 años que yo entré en San Isidro. Ajá. Bueno, aunque anteriormente venía con mi padre. Sí, pero no estaba estable. No vivía. Pepe, con esa edad ya se empieza a saber lo que es la vida. Cuando te estableciste a vivir con tus padres aquí en San Isidro, háblanos de aquel San Isidro. Pues mira, yo te puedo hablar de aquel San Isidro que yo conocí, donde te voy a hablar de las personas que cuando yo llegué aquí conocí, ¿no? Entonces aquí vivía en aquel tiempo Antonio Fernández Crespo, vivía Diego López Cruzado, vivía Antonio González, vivía Francisco Corpas Báez, vivían los hermanos Luque, Manolo y José Luque Lavado, vivía Pepe Dobla, vivía Rafael Luna Evilla, vivía Antonio Vázquez Domínguez, vivía Antonio González. No, eso eran los hijos. Antonio González era el padre. Vivía Manolo González, que es el de Jardín, y bueno, y así el cuerpo lo he aumentado ya. Sí. No me acuerdo si habría algunos más. ¿Te refieres a estos nombres que ha dado a los cabezas de familia? A los primeros que había en San Isidro cuando tú llegaste. Cuando yo era un niño. Quiere decir que ya había una cantidad más o menos grande de familias en este cortijo. Sí, bastante. Había ya 10 o 12 familias ya que vivían, uno eran colonos del instituto y otros eran propietarios, porque había de las dos clases. Luego ya entraron los hijos de los López Escudero, los González Jiménez, los Corpas Navarro, los González Jiménez, los Vázquez Solero, los Sánchez Navarro, como es el caso mío, los de Dobla Navarro, bueno, los hijos son Dobla López, Antonio Gámez, que era un poquito más allá, que le llamábamos nosotros la esta de Blanquilla, el motor de Blanquilla. No te refieres a lo que es San Isidro, porque cerca estaba Monte, por ejemplo, pero no te refieres a ello. Es que da la casualidad que miento Antonio Gámez, porque el motor que regaba todo esto era el motor donde vivía Antonio Gámez, que ese era el que tenía la finca, que estaba justo donde está el puente de la vía frente. Ese era el motor de Blanquilla que siempre se ha llamado. Luego ya he inventado los hijos. Sí, Pepe, los nombres que han dado era, digamos, colonos propietarios de tierra, o algunos trabajaban en ella.
No, de todos los nombres que yo he dado, unos eran propietarios por el instituto y otros propietarios que no eran del instituto, pero tenían su propio... Sí, que no eran jornaleros, digamos. No, de todos esos jornaleros no había ninguno. Esos eran todos propietarios. Luego ya, pues mira, ya entramos la juventud. Yo aquí me he criado, he pasado aquí toda mi juventud. Unas veces más eso, otras peor, pero siempre he vivido aquí a gusto, muy a gusto. Hasta el día de hoy todavía sigo viviendo a gusto, porque he tenido muy buenas relaciones con todo el mundo, he tenido aquí muy buenos amigos, y de los mayores, yo aquí tengo a 3 personas mayores, que 2. Uno me daba una copa de coñac cuando me veía por el llano ese arriba, en el invierno, y otro me llamaba y me daba un cigarro, que cuando yo empecé, que era uno Diego López Cruzado y el otro era Antonio González, cuando yo empecé a fumar. Y luego también tenía un gran amigo mío que era Antonio Vázquez Domínguez, que ese hombre, aun siendo la diferencia de edad bastante distanciada, pero ese hombre siempre me trató como, siendo yo casi un sabalote, un hombre mayor, me trataba siempre como un amigo. Yo me sentía muy amparado por él, sí, muy acogido por él. Confianza y eso. Y claro, ese hombre, pues después me dejó una herencia, que es la de su hijo José Vázquez Solero. Hombre, que esta tarde nos acompaña también. Sí, mira por dónde lo que son las cosas. A lo mejor hace incluso, Pepe, mucho tiempo que ni os veía, ¿o sí? Bueno, siempre hemos estado en contacto juntos, porque los tinaos estaban puerta con puerta. Ha sido muy trabajoso. Sí. Y lo es todavía. Pero ¿y delante de él tú se lo dices? Delante de él lo puedo decir. ¿Qué van a pensar nuestros televidentes? Bueno, ahora hablará él para desquitarse. Sí, que diga ahora lo que quiera. Yo voy a decir, y te voy a contar una de las muchas cosas y de las muchas anécdotas que ha tenido con él. Mira, he dejado de nombrar a los trabajadores porque estamos hablando de los propietarios, después si quiere hablamos de los trabajadores. Pues resulta de que este buen caballero, que tengo muy buenos recuerdos de él, en una ocasión me puso él y otro de aquí en un canasto, me regalaron unos chumbos, y llevaba 6 chumbos, los demás eran piedras que llevaba en el canasto, ¿sabes? Una de las cosillas que ese señor me ha hecho a mí, de las musas. Eso se llama trastas cariñosas. Sí, pero nunca hemos tenido ni un sí ni un no. Yo sé, y lo digo que delante de él, que yo a él le he hecho mucho de padecer y le he dado muchas bromas muy pesadas, pero jamás se ha disgustado conmigo. Porque yo siempre lo he tenido a él como una persona en la cual yo me he fijado mucho, porque era una persona donde trabajaba como nadie. ¿Sí? Como nadie. Aquí en el Cortijo nadie ha sido capaz de igualarlo en el trabajo. Anda ya. Como te lo digo. Pues explícanos algo, porque a lo mejor él no se acuerda de eso. Pues mira, este hombre se levantaba a las 4 de la mañana para ordeñar 30 y tantas vacas, que casi siempre la ordeñaba solo. 30 y tantas vacas, y antes sí. No había esos artilugios no, ahora. Eso es más moderno. Entonces era a pulso. ¡Qué bárbaro! Sí, a pulso. Y cuando terminaba, tenía que hacerle de comer las vacas, de limpiar los tinados, de sacar en este pozo que tenemos aquí agua para 30 y tantas vacas, más los agregados que tenían las vacas. Después se iba para la finca que tenía ahí pasado de monte, y a las 4:30 me venía mi Pepe con una carreta de alfalfa que daba susto de verla, y continuaba la tarea. Y esa ha sido una cosa que yo siempre le he tenido a él, esa estima, por ser un tío tan capaz de trabajar en una persona que tú la estás viendo que tampoco es ningún gigante. ¿Qué va? Claro. Una persona normalita, ¿no? Claro. Pero ha sido siempre una fiera para trabajar. Qué bárbaro. Y bueno, ¿y qué puedo yo decir más? Pues mira, después puedo decir para que coste, porque eso tiene que costar para los restos de la vida, aunque yo no viva, que ese gran amigo mío, entre otras cosas, también le puse el Chapona. ¿Te refieres a José Vázquez Solero? Bien, y de José Sánchez Navarro a su, por lo que se ve, gran amigo José Vázquez Solero.
José, la pregunta que le voy a hacer, os voy a hacer a todos. ¿Dónde naciste? Pues nací en Churriana. ¿En Churriana? No aquí Sí. en San Isidro. No. Y entonces mi padre se vino a San Isidro porque en 1925 estaba en la azucarera que tenían 3 fanegas de tierra. Y lo echaron de allí para hacer la azucarera. Que en el 30 ya molía la azucarera caña. 1930. José, antes de nada, ¿dónde, en qué calle de Churriana vivíais o naciste? En la Españuela, Ya está, a en la- mano derecha. en la una calle casita Monsalves. chica que había allí. Sí, ya está. Sí, Españuela era antiguamente. sí, no, se llama La Españuela. Entonces Sigue. resulta que luego se vino mi padre a una casa aquí. Primero vivía en una casita ahí, no le gustaba porque yo tenía 6 meses. Me trajeron aquí con 6 meses, lo que ha cumplido ahora 78 años. Y de ahí ya cogió otra casa allí más arriba. ¡Qué bárbaro! Casi que ahora naciste que aquí, lo diga vamos. aquí la casa que es. Y entonces tuvo mi padre más de 50 años ahí. Y de ahí se fue a una hermana mía porque se casó una sobrina, mi padre ya se murió mi madre y eso. Total. Y yo aquí, con 8 años, pues estaba dando bras, arando en las tierras de mi padre. Con 8 años. Con 8 años con Bautista. Ganaba 8 duros. Es que nos estábamos 7 hermanos y yo era el mayor. Y trabajando, luego mi padre vendió unas tierrecillas de ahí, se las dio a sus hermanos y se quedó con 10 fanegas de tierra de arriba, hay más para arriba todavía. Y con 2 yuntas y trabajo. Luego ya empezó a comprar vacas, porque aquí la cosa estaba tan mala porque el instituto compró las tierras y se las repartió a todos. Entonces, para pagarla en 30 años. Y había que trabajar mucho. Y claro, yo era mayor y trabajando, y ya echaron vacas, o echamos vacas casi todos, esta familia tenían vacas también. Que lo cual empezamos y muchos lecheros y leche, y claro, pasaba la hambre por la puerta, pero no llegaba, porque donde había vacas, el lechero pagaba toda la semana, todos los meses, se criaba los becerros, y así se iban dando, así. Que a estas personas, amigos míos, que me ha puesto también, les tuve yo que está ordeñando las vacas porque no sabía, no tenía bastante con lo mío. Hombre, Pero, de esto ya lo cortaremos, no se va a enterar nadie. ¿Sabes? Le estuve ordeñando las vacas, pero Dios ayudando a ordeñar las vacas hasta que se enseñaron ellos. Pero era, como ha dicho antes lo que decía yo, una puerta de un tinado aquí y otra aquí, la del padre para descanse, que era bastante amigo mío y de nosotros llevábamos muy bien. Mientras que yo ordeñaba las vacas, él echaba de comer a mis vacas, que estaba a la vera. José, antes Luego que... cuando llegó mi día, me regaló una cartera que todavía estará robando por ahí. José, antes que, perdona, que se vaya santo al cielo, me llama la atención, con 8 años arando. Entonces, ¿tú cuando jugabas de noche antes de acostarte? En aquel tiempo había escuela y unas cabrillas para tener leche para la casa, y por la tarde no iba yo a la escuela. Engañaba a la maestra o al maestro de Eduardo, que se llamaba. Y lo engañaba para sacar las cabras porque después no hacía nada más de rezar y rezar, yo no me gustaba tanto rezar. Con 17 años fui la primera vez, claro, 17 años, a la romería de Churriana, que arreglaron la carreta, 2 hombres que arreglaban el trono, lo hizo mi padre para descanse, y la mujer del médico Navarro, de Anita Fernández. Sí. Y tengo una foto con este caballero, que me iba a traer la foto que tengo, porque yo me acordé de esto. Y fuimos y pasamos un día allí, bueno, en la romería, y otro hermano mío, nosotros. Y ya así empecé con las yuntas, José. me gustaba mucho la romería. Exactamente. Ahí a la romería, que me dieran premios, pasarlo muy bien, cantarme cerveza. Cuando era niño, más o menos como esta familia que nos rodea, ¿te acuerdas de alguna fiesta que hacían aquí o algo? Pues mira, ya más mayor hacíamos nosotros para San Juan un acordeón que traíamos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. El Palomar, el Palomares. Monero y el Chaparro. Palomares y el Chaparro. Y hacíamos baile y ya empezamos. Una orquestilla, ¿te refieres? Eso. Allí en el llano que había, y comprábamos una botella de vino para los músicos y tocábamos muchos pasos dobles, lo que queríamos nosotros, y lo pasábamos bien. Con una familia, todo el mundo llevándose bien, los padres nuestros, todo el mundo se llevaba muy bien, y todos nos llevábamos bien, y siempre nos llevaba bien. De broma, decimos broma, pero siempre el respeto. Voy a hacer, perdona, Sí. un indeciso ahí, por lo que ha dicho el Pepe. Y es verdad,
Nosotros compramos las vacas el día 27 de agosto del año 47. Compró mi padre las vacas a Manuel Sandí. Y claro, nosotros no sabíamos ordeñar. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? La ordeñábamos. Y Pepe ya era un experto. Hombre, es que él llevaba ya mucho tiempo. Y referente a lo de la diversión nuestra, ¿tú sabes cuál era, Cristóbal? Mayormente. Desayar y carretas de maíz, toda la noche y todo uno y otro para untar 2 reales para irte a Churriana a la feria. Esa sí era diversión. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Pepe, Pepe Vázquez, lo de la romería es que siempre la has llevado tú en la sangre, porque incluso hace pocos años incluso has llevado a San Isidro en Churriana, sí, al Olivar. Esta última vez llegué a San Isidro porque avisaron y no venía una yunta de por ahí, por esto de la sangre de los animales, sí. Y entonces vinieron aquí en buscarme a los mayordomos y yo dije que yo iba, pero tenía que llevar un certificado, una carta de jefe de ganadería. Y fueron a hablar allí, sí. Porque me podía denunciar qué, pero claro. Entonces el jefe dijo que la yunta no podía ir a otro distrito, pero dentro de la tierra esta sí, y por eso fuimos y sacamos a San Isidro, que lo pasamos muy bien. Pepe, a mi hijo le gustaba también, le gusta eso. Pues, en esas carretas de la romería, antes, cuando no había tractores, ¿llevaba la azucarera el transporte de la caña de azúcar? Yo, la caña dulce con la yunta, yo las carreaba. Pepe, y a estos chavales de hoy en día que no lo han conocido, ¿existía entonces un puente muy estrecho? Ahí el puente era estrecho, sí. ¿Sobre el río Guadalhorce? Ahí estamos. Había que esperarse a la entrada o pasaba uno y salir para que otro entre. Pasaba un cochecillo. No cabía 2 carretas. Sí, un cochecillo pequeño y eso, pero no había tantos coches como ahora. Lo que sí había muchas personas que venían de Málaga, enmayados por chupacaña. Y entonces, pues yo todo el que me pedía caña agarraba, tenía una yunta que eso era un zarcillo, la dejaban dando sola. ¿Sí? y se sacaba 3 o 4 cañas y se las daba. También lo voy a decir. Y cuando llegaba a la azucarera había guardas rurales allí. Y me quería pegarme un guarda rural porque yo le había dado caña a niños como estos. Que estaban locos por comer. Y pues se las quitó. Qué y me las echó en la carreta. Me dijo a mí que yo no era quien para dar caña. Hombre, eso no es robar. Claro. Eso que los chiquillos querían chupar, pues le daban la caña para que chuparan. Así era eso. No había, Pepe, no había... ¿ya había colegio, aula de colegio aquí en aquel entonces? Siempre había. Sí. Pepe, ¿quiénes quedáis aquí? ¿Tú tampoco vives ya aquí en San Isidro? Yo le voy a decir una cosa. Mi mujer se ha criado en La Fonda. Allí me parece que es donde nació Antonio Molina. Sí, una calle, casi allí. Antonio Molina ha cantado allí en la puerta de mi mujer muchas veces, ¿sí? Que pasaba el muchacho, y además Antonio Molina venía aquí, era lechero y venía aquí por leche ahí a Jardín. A una cabaña que había, ¿no? Sí, una vaquería que había ahí también. Pero aquí no cantó nunca, se sabía que cantaba. Yo sí, nosotros fuimos a escucharlo de cantar la primera vez que cantó en Málaga y eso, porque yo he sido mucho aficionado al cante, gustarme, vaya, escuchar cantes buenos. Mi padre para descanse también. Y llegamos a otro con tertulio, gran amigo también, Andrés Sánchez Navarro. Quizá es hermano de Pepe Sánchez Navarro, pero por la edad no es que sea mucho más joven que, no es que sea mucho más joven que, pero quizá... Pero, amigo también, pero Pepe es más amigo que Andrés. No seas pelota. Eso es una puntuación que lo tendremos en cuenta y lo haremos saber después. Andrés es un poco más joven y aunque sean hermanos en el mismo casa, en el mismo lugar, pero cada uno tiene sus vivencias y su forma de ver las cosas. En este caso, Andrés, ¿con qué edad llega aquí a San Isidro? Pues llegué con 9 añillos por ahí, más o menos. ¿Y qué te encuentras? ¿Qué vivencia? ¿Qué cambio con respecto a Churriana? Me encuentro igual porque yo estaba allí en Churriana, en el gallinero de Don Moisés, y aquí pues me encuentro con una escuela que estaba Don Pedro Amezcua Soto, que por cierto... Andrés, lo tengan su para gloria. Nuestros oyentes, por favor, puntualiza, porque se vaya a creer que Don Moisés tiene una granja. Como dice el gallinero, Don Moisés. Allí, peor, nosotros estamos allí en la escuela, ya ves tú, eso lo habrá conocido. Total, que Don Pedro, el pobrecillo, la mitad de las veces no podía venir,
El maestro escuela de aquí. Sí, porque se salía al río y ya no podía cruzar el camino, o Claro. padecía de reuma, y como tenía que arrancar una moto y aquello no arrancaba ni a tiro, pues el pobre llamaba a Carmen diciendo que no venía, nosotros locos de contento. Total, cuando venía la moto empezaba a ir a arrancarlo y nosotros, cada vez que le daba una patada, y don Pedro por una calma, no soportó. Después, posterior, pues mis padres nos quitó de la escuela porque había que trabajar en el campo y nos puso con un maestro de pago, don Moisés, el de la patita tiesa, que al subirse a la bicicleta hacía así. Iba por don Miguel. Don Miguel Beibel, Bueno, he dicho don Miguel. Don Miguel Moisés. No, yo he dicho don Miguel. Ha dicho Oye, si me antes Don corrige. Miguel y ahora Don Miguel. Hombre, te dije que se callara y cuando estaba uno... Vamos a aclarar el nombre, claro. El nombre de este de la pierna tiesa, como tú dices, ¿cómo Don es? Miguel. Don Miguel, ya está. Ya Ya hemos y dilucidado. nosotros todos cachondeando y hasta que no bajaba el llano, no ponía la otra pata en el pedal. Eso por un lado. Luego el Cortijo San Isidro llegó en una ocasión a tener 170 y tantas personas de población. ¿Sí? Sí. Aquí hubo una juventud que yo me acuerdo que hicimos un recuento una vez y había había 7 o 8 casas de colonos y cada casa eran 5 o 6 hermanos. ¡Qué Y los bárbaro! Vázquez eran muchos más, ¿no? Pero vamos. Sí, sí, sí. Y eso también Sí, suplía sí. un poco los que eran menos. Sí, sí. Y entonces ahí nos poníamos a jugar en el llano a la pelota. Eso me refiero, digo, tú a lo mejor que eres más joven te pilló un tiempo mejor para el juego. Empezamos y que lo que había, jugar ahí. Andrés, y las casas, tantas casas como ahora no habría, ¿no? No, Ni tantos pero muchas almacenes. menos. Y esto, después han venido mucha gente después, como Juan Narao, han venido mucha gente de por ahí que se han agregado a San Isidro. Ajá. ¿Eh? Y entonces ha prosperado esto como en todos los sitios. Ajá. San Isidro ha ido para adelante. Lo que pasa es que hoy que estamos aquí hablando, tengo tristeza, pero tengo alegría a la vez, porque gracias a los medios que hay modernos, se va a quedar plasmada la historia de San Isidro para los años venideros y al esfuerzo que había hecho ustedes también. Eso, hombre, En esa era nuestra ilusión. Nobleza obliga. Hay que No, hombre, decirlo. también hemos contado con tu generosidad, que nos has preparado los contertulios, el lugar. Bueno, yo... Y sabíamos que eres una persona muy vinculada a lo que es Churriana y su mundo, y como el mundo de Churriana también es San Isidro, pues sabíamos que podíamos contar contigo y pasar una tarde agradable, porque estas cosas, hacerlo con acritud, después se transmite al público, a los televidentes, y de alguna manera hablar de algo que va a ocurrir, y que bueno, pues aquí estamos para que las generaciones venideras de otros lugares, incluso de los herederos que nacieron en San Isidro, sepa de que esto existió y de que fue una potencia agrícola en la olla de Málaga y en Málaga y su provincia. En aquel tiempo, ¿alguna fiesta especial que preparabais por aquí o algo? Nosotros, ya lo ha dicho Pepe, venía un señor que no voy a mentar nombre, que pretendía a una muchacha de aquí, y nosotros, él nos pagaba la orquesta y todo lo que por poner la oportunidad de bailar con él. No voy a mentar nombre por respeto que me merece, no. pero eso era así. Esto lo organizamos en el Guateque y le cobraban 7 veces más de lo que valía. ¿Te refieres a esto, al personaje que nos acompaña? Sí. Están aquí los culpables. Que en aquel tiempo eran jóvenes pero afilaban de los y lientos. luego se sentía a gusto con eso, ¿no? Con verse allí, aparecía con un coche caballo de esos grandes, de grandeza, y nosotros locos contentos, ¿sabes? Porque nos poníamos morados y lo pagaba el gaso, ¿sabes? Andrés, aún se ve incluso algunos arcos, uno de ellos más señorial, el otro un poco más al estilo Cortijo. ¿Ambos pertenecían a la misma casa? ¿A la Sí, casa de San Isidro? desde que nosotros tenemos conocimiento de lo que es San Isidro, siempre lo hemos visto igual, ¿eh? Lo que pasa es que antes tenía más vistas porque se veía más. Hoy lo han tapado todos los Estaban edificios. más descubiertos. Sí, han edificado los costados, los lados, todo el mundo ha ido haciendo lo que ha podido, y claro, le ha quitado la vistosidad que tenía, igual que los muñecos que había antes en las esquinas. Era una escultura, ¿te refieres? Unos arcos que había de allí mármol. a donde vivía él, que también tenía una perspectiva San Isidro muy bonita. Ajá. Todo eso se ha perdido porque ya está, todo se ha edificado todo. Y Se comenta incluso que en un momento dado, incluso alguna casa que luego pasó a llamarse Montañés, por ejemplo, y otra Monte, posiblemente pertenecía a lo que era el latifundio, digamos, de San Isidro.
porque hay una confusión en alguna fotografía y parece que no es concretamente la fotografía esa, no es el portón en la torre de San Isidro, pero posiblemente pertenecía a San Isidro en los años 40 y posiblemente hoy se conoce como Cortijo de Montañés o algo así. Nosotros, es que antes te voy a explicar, porque no me gusta quedarme con el tintero, eso de latifundio y minifundio. Aquí nosotros lo hemos vivido. Yo no tengo queja ninguna, porque con nosotros nos portamos bien. Pero aquí también había una diferencia de clases sociales, asuntos de bienestar. ¿Dentro del cortijo? Sí, aquí. Vamos, digamos, para entendernos. Los que estamos aquí hemos sufrido más cercano esa situación, porque había quien podía muy bien y otros que podían menos. Porque yo me acuerdo cuando se salía al río, que nosotros, como sabía, nos poníamos luego contentos porque no íbamos a cegar las barbas, pero Adolfo estaba ahí con el pienso y había que pagarle después, ¿sabes? Y a veces no se podía. Y todas esas cosas, y otros, los que tenían posible, le afectaba menos. No tenía problema. Yo me acuerdo de mi padre, pobrecillo, claro, que por una cara, no, mi madre, la pobre igual. Y todo eso me se queda a mí el recuerdo permanente, no lo puedo olvidar, ¿eh? Sí. También muchas veces tengo que recordar que había gente como Manuel Luque, que era un tío muy apañado, le pedía cualquier cosa y más pronto te la prestaba. ¿Sí? Había otros que no es crítica, ¿eh? Sí, no, pero a cada uno hay que darle un poco. Pero que ese hombre todo lo que tenía te lo prestaba. ¡Qué bárbaro! Sí, era la papera de labrando y todo. Y también me gustaría recordar a dos personas que nos han mentado aquí, que aunque no vivían aquí, una era Salvarillo el Mote y otra era Paco Vega, que eran dos tíos fenómenos. ¿Sí? Y él dice que salgan también por aquí, aunque sea mentando. ¿Paco Vega vivió en Churriana? Paco Vega no. En Monte. En Monte. Vivió en el Cortijo Nuevo, en Monte. Y después, pues, tengo más historias, ¿no? Más historietas, si procede. Andrés, ¿no? casi todos los años se salía el río Guadalhorce, inundaba todas las tierras, por eso quizás se pasó con más intención al cultivo de la caña de azúcar. Hombre, la caña de azúcar es que se defendía muy bien, porque tenían menor gasto, ¿eh? Y la caña, el río la perjudicaba con la lama un poco y los azucareros te quitaban unos descuentos, luego para cortarla se mantenía todavía la lama allí y había que tener, bueno, pues estaba un trabajo, pero por lo demás la caña de azúcar ha sido la que aquí, y la alcachofa también. Lo que pasa es que la alcachofa y la caña cuando venían los años fríos, pues se la cargaban, se perdía. Y era la ruina también, porque todo el mundo comía de eso. Sí. Y los que tenían menos posible comían de las vacas suizas, porque con las vacas suizas el lechero le pagaba casi a diario el que pagaba. Exactamente. También estaba la cosa así. Y cuando cobraba las cañas le pagaba $2 por pienso. Eso era una cadena, ¿no? Claro. Estaba establecida así. Claro. Así hasta muchas familias, entre ellos y nosotros. Y hemos estado luchando en el pila años. Sí, los padres, así nos hemos criado de esa manera. Sí, claro. Con la ayuda. Después ya con el tiempo cada uno fue cogiendo un camino, se fue quitando de... En el caso, uno de los últimos que salió de aquí fui yo, de la edad mía. Ajá. Porque los demás se fueron todos por ahí, así, buscándose la vía. Muchos de ellos, no, otros no. Y yo ya me quedé ya hasta que me coloqué en el aeropuerto, que también cogí el vuelo y me largué de aquí. Pero antes de eso me gustaría recordar... Recuerda incluso a algunos amigos tuyos de la niñez que ya se perdieron para siempre o no los conoces. Yo tengo que recordar a Rito, que Dios lo tenga en gloria, porque Rito fue el tío que yo más reí en mi vida. Andrés, había uno que era muy delgadito. El Litri, pobrecillo, que tenía un nombre de torero. Chamaco, también, es lógico que salgan aquí, eran muy buena gente y se han quedado con nosotros ahí. El día que vino el Litri de su pueblo, estaba con una boina que le llegaba a la nariz, unas patillas así de delgada, mira, y los pantalones a media caña, ¿eh? Un negro, pobrecillo, pero más bueno, y el chamaco igual, la modesta también. Total, a lo que yo me vengo a referir a Rito, era que los garabitos, como le decíamos nosotros, no nos dejaban de jugar en los veranos en el cuarto al dominó, y se metían ellos los primeros allí. Y nosotros nos poníamos de acuerdo con el Rito para que esta gente que sale de aquí y por la ventanilla el Rito se ponía de ahora y un cubo de agua salían los garabitos, los pobrecillos letejando, ¿eh? Andrés, hoy prensa, radio y televisión en cualquier lugar, pero en aquel tiempo recuerda, por ejemplo, no sé, si viste aquí la primera radio, escuchaste y viste la primera televisión. Hombre, nosotros teníamos la suerte de tener aquí un amiguete que era Antonio Solano, que nos dejaba en su casa ver la radio, escuchar la radio.
Entonces cuando ya llegaba una hora ya de terminar nosotros a nuestra vez, pero la mujer Conchita, que la tenía en gloria, se mosqueaba. ¿Pero te refieres a que era un bar o algo? No, en su casa particular. ¿En su casa particular? Entonces decía Conchita, espáchalo. Y Solano empezó a menear bigotes. Le da una irritación. Y nosotros nos calábamos igual que estamos haciendo con este, igual. Y pasaba. Después pasó a casa. Porque no había radio que ni nada. Y después, cuando Solano se puso un poco chungo, pasemos a casa de mi suegro. Sí. Y había un concuñado mío que ha muerto, que murió. Pues dice, esta gente lo arreglo yo, ¿sabes? Y cuando le parecía salían cartones blancos. y se largó todo el mundo, y ya se acabó la fiesta de la radio, ¿sabes? Eso es lo que yo quería decir sobre la vivencia, la diversión que había. Sí, Porque claro. luego había otras diversiones, que íbamos a Málaga, unas cuadrillas de jóvenes. Claro. Una noche juntemos 5 duros y le compramos los reyes a los niños de Pedro que vivía ahí. Mucho. Bueno, otras noches gastamos dinero y nos veníamos en un coche de caballo y le pagamos cargando los de Farfe de Cabo y las carretas de Manuel Luque y de Oceito y esa y como esa. Y una noche buena, que lo recuerdo, pues estaba el padre Vicente, que estaba en el aeropuerto. Sí. Y varios allí en la casa de Manolo González, el barecillo que tenía allí. Y allí estaban todos allí medio enmayados. Una noche buena aquí. Aquí hay que hacer algo. Total, inventemos. Y pues venga, vamos a buscar carne por ahí. Aquí, y nombramos al verdugo al padre Vicente. Uno, y un hornillo trajo uno, la sartén con aceite. Y salimos 6 o 7, Uno trae un conejo, el otro trae. Y yo me presenté con un gallo, un tiempo no sé, Mira. Y algo así con el gallo, le retuerzo el pescuezo y lo largué al suelo y pegó un gallazo allí. Y dice uno, adiós, la hiciste, la ruina, el gallo era para esto, seguro que lo tenía la gente guarda ahí para la Navidad, mira. Cuando aquello yo lo escuché, cogí el gallo, busquemos una palangana de agua, le metimos al gallo las patas en el agua y dándole tortacitos, y el gallo con los ojos huertos, ¿sabes? Y lo cogí y lo metí en el agua otra vez, le cocí los alambres, yo no sé si el gallo se revivió o no. Lo cierto es que aquello fue con el susto que había en aquella época. Claro. Figúrate tú que llamáis que el gallo. Del cortejo de San Isidro dice don Antonio Pons en sus escritos de viajes por España, realizado en el año 1791. Uno de los sujetos que, como llevo dicho, puede servir de modo a sus conciudadanos es Pedro Ortega Monroy, quien ha establecido una gran haciendas y muchas plantaciones en las márgenes del río Guadalhorce, llámese la hacienda de San Isidro, y desde luego se reconoce en ella el buen gusto, estima y modo de pensar de su dueño. En el año 1868, su propietario, el general Concha, fue convocado a Madrid por la reina Isabel II para formar gobierno, siendo con tal motivo presidente del mismo. La hacienda de San Isidro fue conocida en su día con el apodo de Cortijo de los Muñequitos, debido a la gran cantidad de escultura que tenía adornando la cerca de la entrada principal a la casa señorial de estilo colonial. Datos puntuales aparte, la verdad es que nos hacía mucha ilusión realizar este documental y sobre todo conversar con algunos de sus vecinos, pues nadie mejor que ellos nos podían hablar de este lugar que tiende a desaparecer en aras de la evolución y el progreso. Un lugar que, como dice otro poema, fue habitado por gente sana, en un pueblo de Andalucía, lleno de luz y alegría, que se llama Churriana, donde el cultivo de la caña en su rica vega florece y con su cuido ennoblece a este rincón de España. Velan por el cultivo añejo Montes y San Isidro mismo, llevando con heroísmo, sin mirarse en el espejo. La rica Cañadú y su vega, la dura zafra y su mundo, no descansan un segundo, y a la presión no se entrega. Y se entregó.
Bien, y volvemos por donde empezamos, de nuevo conversando con José Sánchez Navarro. Pepe, ¿cuándo llega ya el servicio militar? ¿Sigue aquí todavía? ¿O ya te va al servicio militar? ¿Dónde lo hace? Yo me fui el día 20 de marzo del 54 a Sevilla por aviación, porque fue el año que licenciaron las quintas de 24 meses y las de 18 únicas. Y entonces pues fuimos 19 de aquí de Málaga para cubrir puestos porque faltaron soldados y nos cogieron los más jóvenes para rellenar el Copero, Tablada, Morón, Jerez. Después, Pepe, del servicio militar en el Ejército del Aire, Sí. después regresa a vivir aquí de nuevo. Sí. ¿Y hasta qué año está? ¿Hay en estos años, en esas décadas, un cambio aquí? ¿Lo ves tú según Hombre, tú? lo único que se ve que ya no es el pasado ese que se vivió, ya la cosa tenía otro progreso, porque la vida va progresando. Luego el cortillo ya de ese grupo pequeño de los que eran los componentes del cortillo ya se va incrementando con los trabajadores que venían de la costa a trabajar aquí en el campo este. Ya ellos se iban quedando aquí, unos de una forma mejor, otros peores, que de ahí donde aparece el padre del Litri, que le decíamos el yesero. Al padre. Sí, a el Pérez, que le decíamos el yesero. Y ya aparece, ese hombre vino a trabajar, eran de Cají, se vino con Antonio Fernández a trabajar y ya se instaló ahí en una casita que hay abajo del pasado del arco este. Ajá. Y se trajo, tenía 4 hijos, que es el Litri, que le pusimos nosotros el Litri porque era la época del Litri, Del famoso el torero. Zamaco, y las 2 hermanas, que la María y la Modesta. Ajá. Y del Litri yo no he llegado a terminar la faena porque ha sido una persona que yo todavía, me cuesta mucho trabajo quitármelo de la mente. Sí, ¿no? Sí, me ha dado mucho que hacer. Yo a él también. No nos hemos disgustado nunca. Pero era una clase de persona que como me pudiera hacerla. Ahí hay, a unos 100 metros de aquí antes había un puente ahí bastante pronunciado y me esperaban ahí. Y cuando yo venía con el carro de alfalfa partinado, se metían por debajo, me soltaban la barriguera del carro y me lo empinaban. Y ahora Calla, hombre. Sí. ¿Sí? Y ahora lo tenía yo que volver a descargar y cargar. Ya carga- Y ahora cuando los cogía, yo también hacía lo mío. ¡Qué bárbaro! Sí, también le daba caña bastante. Pero nunca nos hemos disgustado, nunca. Él ha sido una persona para mí, yo todas las veces que he llegado al cortillo, ya después de casado, pues lo que el Litri tuviese en su casa, como una sandía, un melón, un tomate, un pimiento, eso estaba ahí guardado, y jamás vine yo una vez aquí que no tuviera algo para darme a mí. ¡Qué bárbaro! Que no era que lo compraba ni nada de eso, que él lo cogía de por ahí, pero que siempre me ha tenido, que él fue uno de los promotores de lo que yo contaba antes de los zumbos y la prenda esta que tengo aquí en mi derecha. Sí, a los dos le metí caña bien. Pepe, ¿cuándo, más o menos, lo mismo que sabemos cuando llegaste, cuándo definitivamente abandonas San Pues mira, yo Isidro? me fui de aquí el día 26 de abril del 64 que me casé. Entonces me fui de San Isidro. Bueno, me fui a vivir en otra casa, Sí, pero sí. yo he continuado Sí, aquí, bueno, claro. pero que, Hoy mismo estamos aquí, pero ya, vamos, me refiero pero a lo que que es ya tu nuevo me hábitat. dejé esto de vivir en el año este que me casé. Ajá. 64. Luego ya ¿a dónde ingresaste a trabajar? Mira, yo me fui primero a trabajar con un coche que era Lugo 2202 sin carnet de conducir, que le llamábamos Latani, un Chevrolet del 34, que era cuando estaban haciendo la térmica. Ahí empecé a trabajar con el coche. No tenía carnet porque me valí de que saqué la partida de nacimiento de un hermano mío que murió un año antes de yo nacer.
nació en el 33. Y yo, como se llamaba José Sánchez Navarro, yo saqué la parte de nacimiento como que era él. Después me cogieron. No me pasó nada más que tuve un año conduciendo sin carnet. ¿Terminaste, me parece, me da impresión, en el aeropuerto? Sí, terminé mi vida laboral sí, en el aeropuerto. ¿Pasaste, digamos, de otros trabajos al aeropuerto definitivamente? Ahí, estuve con una empresa de Madrid, estuve en La Araña con un tío mío y después ya cuando estaba en la empresa esa de Madrid, pues ya empezó el turismo aquí a funcionar, los accidentes de coches y la carretera esa que yo entonces estaba en construcción, el Don Pepe, el Don Carlos, el Nautilo, la Partoté, la Sapa, en fin, la Riviera. Había 14 hoteles de la cadena Meliá, que era la empresa que yo estaba en construcción, pero ya se iba poniendo la carretera un poco trabajosa porque era raro el día que no te encontraba alguien en la carretera tapado con una mano. Y ya pues mi madre y eso no quería que estuviera en la carretera y mi Andrés ya se había colocado en el aeropuerto. Total, que ya empezaron ahí a calentar mercoco y me metí en el aeropuerto. Y ahí te jubilaste. Pepe, para terminar contigo, porque normalmente el horario se nos echa encima, nos gustaría que a modo de punto y final por tu parte, no sé, ¿qué siente que desaparezca San Isidro, este lugar? Hombre, yo siento lo que les dije el otro día a la niña que firmamos las actas de expropiación. Les dije, con esta firma que yo estoy poniendo aquí, nos hemos cargado un siglo de convivencia en San Isidro, ¿eh? Y quiera que no, la juventud de uno, cuando se pasa en un sitio, aunque no sea buena y como sea, eso nunca te se olvida. Claro. Eso no se puede olvidar. Y luego que también era una época donde se podía vivir, porque dentro de las cosas, yo me acuerdo cuando yo le quitaba a mi madre un terrón de azúcar para cambiársela de los helados, porque si me compraba era un polo, pero dos no, y yo necesitaba 7 u 8. Pues cuando no le quitaba el terrón de azúcar le quitaba una papa gorda y todas esas cosas que había, ¿no? Pero que eso nunca se olvida, nunca se olvida. Ahora pasamos a otro Pepe, a Vázquez Solero. Le preguntamos más o menos... Lo que quiera. Le preguntamos pues igual, Pepe Vázquez Solero, José, el servicio militar, o tú como trabajabas tanto, te perdonó el Estado que lo hiciera. Es que una vez estaba mi padre y yo en el campo, mi padre para descanso, y venía un aparato y mi padre lo veía y yo no. Y me notaba yo que la vista no estaba bien. Entonces fui a un oculista sin saberlo. Y entonces don Antonio Alcalá López me miró la vista y dice, tiene que venir mañana, me eché una gota, tal y cual. Fui con mi madre al otro día. Y entonces yo le dije, ¿usted cree que yo puedo alegar? Y entonces el hombre dice, eso no te lo digo hoy, mañana, cuando venga. Esa la gota. Cuando fui me dijo que sí, que podía alegar. Y luego cuando me llamaron, pues alegué. Y me dijo que nada, que podía. En aquel entonces se llevaban por el dinero mucha gente, ¿comprende? Y entonces me dijo que sí, que donde quiera que fuera, que legara. Y luego me llamaron muchas veces a comisaría y a Capuchino, claro, para ver si era verdad. Yo tenía gas para ver si era verdad. Pepe, tú a nivel de ellos, de los dos hermanos, Andrés y Pepe, ¿tú has vivido siempre aquí o también ya te fuiste a otro lugar? Yo, mayo ahora por modo del aeropuerto. Ahora te refieres de hace poco, ¿no? Mi mujer, a donde se ha criado las andas, había un solar y han hecho 4 o 5 bloques de piso, o sea, 4 o 5 pisos, ¿no? 6. Y resulta que había un apartamento, tenía una terraza y mi mujer dice, pues, vamos a comprarla, digo, para lo que quiera. Entonces nos habíamos sentado con no haberla comprado, porque muchas personas de aquí están buscando y nosotros llevamos ya un año más viviendo allí, porque nosotros, mis hijos han estado trabajando en el campo, sembrando cachofas, labrando cachofas, y como los conocen ellos, trabajando siempre. Una vez limpiando sequía, otra vez. Y puso un aparcamiento, uno, y ya se vino a lo de Calderón, mi hijo Pepe, ese que está con el coche ahí, y ya nosotros estábamos solos allí, y nos fuimos allí, y allí estamos parando. Y vengo todos los días aquí,
con una gallinilla, en la vaca que tengo, a ver si ya liquidamos de eso lo que queda. Pepe, igual que a tu tocayo Pepe le he dicho, para terminar contigo, ¿qué sientes cuando ya no podrás venir por aquí, ni a dar una vuelta? No, vamos. te voy a decir una cosa, o le voy a decir una cosa. Despierto de noche pensando en esto. Estaba yo, porque mi hermano vendieron todas las tierracillas que tenía de mi padre para descansar. Yo no, yo al revés, más bien comprar y eso. Y entonces estaba firmando el aeropuerto y las lágrimas, me tenía que limpiar las gafas, porque hay que ver la pila firma que hay que echar. ¡Qué bárbaro! 5 o 6 firmas cada parcela y venga firma aquí. Y yo sentía, porque yo, las tierras que me dio mi padre han estado ahí hasta que me las han quitado ahora. ¿Ah, sí? Sí. Yo no he vendido nunca. Mi hermano sí vendieron su parte. Prácticamente toda tu edad viviendo aquí. Todavía estoy deseando, vengo por las mañanas, hoy no he venido. Vengo por la tarde, pues tengo unas gallinillas y unas vaquillas y eso, hasta que es lo que queda. Pero yo lo siento esto, con 6 meses que estuve yo aquí, Dios mío, toda la vida de Dios, criado aquí, y con buenas personas. Buenas personas de los de antes y de los que quedamos de mi edad. ¿Cuántos años de vida, Pepe? Pues ya ves, con 6 meses y ha cumplido 78 años, el día 5 de junio. Sí, 78 años. Yo creo que es para conocer San Isidro bien, ¿eh? Pues nada, que, en fin, que os vaya bonito a cada cual en lo suyo y que recordéis siempre este lugar, porque este lugar se lo merece y mucho más si está hoy en día como un árbol caído. Yo me acuerdo de noche, algunas veces que estoy comiendo cachofa, en sueño, que estoy comiendo cachofa, que estoy con este, con el otro, ¿sí? A lo que dijo Pepe. Una vez cuando en el tiempo que no había nada, salimos todos juntos por ahí y nos quedamos en un paja ahí, jugando toda la juventud. Y una vez después de una puerta de batata y la asamos ahí en un patio que había un coche de tierra que habían echado para hacer una casilla. Y entonces resulta que hizo un hoyo, puso las batatas allí con cañas de maíz y leña. Y se tendía en el tinado allí y se quedaron dormidos. Yo saqué las batatas asadas y metí unas puertas de piedra que estaba empedrado. Y digo, yo, Liti, ya te voy a dar la vuelta a las batatas. Y dice, están duras las batatas. Pues nada. Me hemos hecho cosas y ya te digo. Estupendo. Dentro de la nostalgia, la verdad es que estamos pasando un rato muy agradable y sobre todo con vuestra participación estamos haciendo de que quede, aunque sea un modesto documental de este lugar tan entrañable. Bien, y nos acercamos al final de nuestro documental. No sin antes una vez más agradecerle a esta familia, a su acogida, a su testimonio, el cariño que le profesan a este lugar, nosotros también, aunque no hayamos vivido en él, y por ese motivo pues estamos aquí. No hemos intentado, dilucidar qué es para bien o qué es para mal, simplemente entre nosotros, Miguel Pinto y quien os habla, está la ilusión o el deseo de que quede para siempre en la historia grabado el mundo, la vida de una pila de familias que vivieron durante muchos años en este lugar. Y cerramos con el más joven, mira por dónde, de nuestra charla, conversación, diálogo, en fin, con Andrés Sánchez Navarro. Andrés, igual que a ellos, tu hermano ya nos ha explicado que se va de aquí, pero tú te fuiste antes y te colocaste en el aeropuerto. En fin, que no queremos que andar con mucho sentimentalismo, pero es lógico y normal, y además conociéndote, que nos cierre el documental con el recuerdo hacia este lugar donde prácticamente viviste casi toda tu vida, los tuyos, tus amigos, tu familia, e incluso tu mujer, la familia de tu mujer, el recuerdo que se va a quedar en ti de este lugar. Hombre, el recuerdo ya anteriormente lo dije, que gracias a que se está haciendo esta grabación va a quedar ahí un documento que para mí va a ser muy válido, y sobre todo en homenaje a mi padre. Fíjate tú cómo lo voy a decir, porque nosotros estamos hablando aquí gracias a que hemos sido capaces de mantener lo que él nos dejó, donde otros muchos lo vendieron, lo malvendieron, y nosotros lo hemos tenido siempre como un orgullo propio. Nunca, de conservarlo. Hemos venido aquí a trabajar, aparte de nuestras casas, que había que mantenerlas, hacer una mano aquí a mi madre y a mi hermana, que en paz descanse las dos, porque se quedaron solos las dos y nosotros los tres, como una cuña aquí los tres, y esto para mí hoy
me alegra mucho de recordarlo, no tengo más remedio que decirlo. Sí, no, claro. Entonces en esa línea, pues por ahí, por eso te he dicho que me alegro mucho que hayamos venido aquí. Y por otro lado, pues mira, aquí hice mi vida, me eché mi novia aquí, mi mujer, ella de Mateo, Tejada, estuve 10 o 12 años de novio con ella aquí, estaba aburrido, porque no tenía medios para poderme casar, Claro. porque mi casa tampoco daba para más, porque Claro. muchas veces decía, este becerro, mi padre pobrecillo, este becerro va a ser para ti. Cuando llegaba la hora, tenía que pagar la trampa. Y el becerro no era para mí, era para pagar. Eso es normal. Total, que un día hablando de cacería en el Puerto Orviento, con don Carlos Lamote, que es una buenísima persona, yo era muy amiguete de él, a través de Paco el Guarda, que dicho sea de paso, para mí era un buen amigo mío. Total, dice, Andrés, ¿qué pasa? Mira usted aquí, don Carlos, que estoy más aburrido que nada. ¿Qué te pasa? Pues mira usted, que me ha enterado que en el aeropuerto han entrado personas. Y yo estoy echando pez tabaco, ordeñando vacas, y no tengo por venir nada más que ahí metido en el cortillo. Y dice, ¿y ese es tu problema? Me dice. Digo, pues, descuida que antes de 15 días va a estar en el aeropuerto. ¿Sobre qué año, Andrés? ¿Qué fecha? En el 62. ¡Qué bárbaro! Y entonces, a los 15 días estaba la Guardia Civil pidiendo informe en mi casa. Casi iniciándose. Pidiendo informe para poder entrar al aeropuerto, que entonces la Guardia Civil... Sí. Y gracias a don Carlos Lamonte. Mi tío también hizo un poco, el de mi tío Andrés Navarro, pero vamos, ver qué dijo. Andrés, también es más reciente, ahora lo recuerdo, se celebró durante algunos años las fiestas de la caña o algo así. Hombre, ¿no? la fiesta de la caña es emblemática aquí. La crearon aquí unos pocos vecinos, Antonio González, el Solano, el Povea, y han mantenido una fiesta, gente de Monte también, y han mantenido una fiesta muy bonita, emblemática, que ha sido un modelo en toda esta zona de fiesta, porque la hacían muy bien hechas, y aquí venían mucha gente a los 3 días de fiesta. Es una lástima, como yo le he propuesto a muchos, antiguos y modernos, de que hiciéramos una despedida total antes de que desaparezca el cortillo. Que sería interesantísimo. Pagar los ascotes todo el mundo, o pedir ayuda a las instituciones, y como la gente de Peñarrubia, Sería interesantísimo. Vienen al pueblo todos los años a celebrar un santo. Al que me vea le estoy diciendo, hacer una fiesta aquí, que todo el mundo colaborara y hacer ya el remate. Incluso esto está en Churriana, la misma Junta de Distrito, no, en fin. Pero claro, que ya cada uno va por un lado y están muy desperdigados, y las cosas pasan así. Tú las tienes en tu pensamiento, pero otros ya pasan de San Isidro, y claro, aglutinar todo eso es muy difícil. De todas maneras, si Pepe Vázquez, que está aquí presente, tiene la gentileza de un día darnos una capita y no pagarle nosotros y todos los gastos que hagamos ahí, yo me daría por satisfecho. Entonces va a ser sacrificio doble, la copa y encima tener que irse de aquí. Ya. Pues bien, familia, hasta aquí llegamos. En un rincón cualquiera de San Isidro existe la posibilidad, contando con gente de aquí tan especiales y tan a proporción como son todos los vecinos de este lugar, de conversar un rato y de asistir de alguna manera al holocausto, en este caso al fallecimiento de un enclave quizás el más importante de la provincia de Málaga durante siglos, en lo que fue el corazón de la agricultura malagueña. No queremos hacer otra cosa, no queremos discutir, dilucidar si es para bien o es para mal, simplemente hemos querido contestar lo que esto fue, porque cuando desaparezca y en vez de los gorriones, las avifrías y los jilgueros y la cuajlilla esta que están por los terrones cuando va el arao levantando el barbecho, pues desaparecerán. Y entonces en esa pista de cemento, desde el mirador al mundo de Churriana, veremos a otras aves, en este caso a unos grandes pájaros metálicos, como lo llamaban los Cibou en la pradera del lejano oeste americano. San Isidro, te llegó la hora, muy pronto desaparecerá, y en tu suelo fuerte y generoso, en vez de cañas, grandes aeronaves aterrizarán, y el Guadalhorce, nuestro entrañable río, tus lágrimas llevará a la mar, y tus tierras servirán de soporte para dar vida a otros menesteres,
a otros cultivos más sofisticados, a otros modos de vida laboral. Y se olvidarán los sudores derramados sobre los surcos de tu tierra. Y desaparecerán las manos encallecidas que manejaron la azada, el arado, la hoz, que se cambiarán por los guantes de seda, los cuellos almidonados, las carpetas de ejecutivo y los zapatos de charol con su brillo inalterable. Pase lo que pase, pase lo que pase, quienes te conocimos nunca te olvidaremos, sobre todo quienes vivieron en tus entrañas y crecieron en tu entrañable e importante hábitat. Y habrá muchas lágrimas derramadas, como la de aquella mujer que me llegó al alma mientras un nudo se apoderaba de mi garganta.